Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo porque es tan importante. ¿Se escucha extraño? Señor, tus hijos somos, Señor. Tus hijos somos, Señor. Y buscamos de tu presencia y necesitamos tu dirección. Y sabemos que tú quieres dar dirección, Señor. Le hablamos a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que se alinee a tu voluntad, Señor, para este tiempo, un tiempo nuevo. Decimos que tú eres Rey. Decimos que no hay nombre más alto que el tuyo, Señor Jesús. Queremos encontrar el porqué de algunos de estos tiempos que han venido. Porque tú nos estás llamando a buscarte de todo nuestro corazón, Señor. Pero a veces lo que podamos escuchar, yo oro, Señor, para que lo que podamos escuchar, Señor, no nos aleje de ti en nuestro corazón. Porque ¿qué padre hay que no reprende si ve a su hijo hacer un mal? Cuando tú hablas por amor, y lejos esté de mí, Señor, colocar una carga en mis hermanos. Carga que ni yo muchas veces he podido soportar, Señor. Lejos esté de mí hacer eso, Señor. Yo oro, Señor, para que venga tu palabra a tu medida, Señor. A la medida que ellos necesitan, o más que ellos necesitan, que ellos deben recibir. Que en la medida que tú solamente conoces, Señor. Espíritu Santo, te declaramos nuestro maestro, nuestro enseñador, el verdadero maestro, porque eres el que conoce lo profundo del corazón del Padre. Aquel que da testimonio de Jesucristo, eres tú, Señor. Espíritu Santo, ven y habita entre nosotros, haz morada, enséñanos, háblanos, Señor, úsanos. Muévete, Señor. Abre, Señor, esas habitaciones que han estado cerradas de entendimiento, Señor. Que han estado cerradas por la tosudez, Señor. Por el acostumbrarnos a hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Parte de declararte Rey es decir, tú siempre has tenido la razón, Señor. Y cuando venimos, Señor, al altar como ofrenda, sabemos que tenemos que morir, Señor. Y a eso queremos venir, Señor. Sabemos que hemos sido enviados a esta tierra para aprender a morir, como Cristo aprendió a morir, Señor. Dice que experimentó obediencia. Dice aprendió, pero el original es experimentó obediencia. Y lo aprendió muriendo, Señor. Quizás ese sea este tiempo para nosotros. Y se avisora un tiempo de esperanza cuando nos sujetamos a tu voz, Señor. Te bendigo, Señor. Vengan tus ángeles, Señor, a este lugar. Vengan tus ángeles ministradores, Señor. Porque aquí te amamos, Señor, te honramos y necesitamos tu palabra. Amén, Señor, en este tiempo escuchamos tu voz, Señor. Amén, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Adoración intercesora. ¿Qué es eso? Yo le preguntaba a la pastora. Estamos aprendiendo, ni yo sé mucho. Y es verdad, menos. Pero el Señor, lo importante, ¿sabe, hermano? Es ser sensible a la voz del Señor.
que cuando Él nos guíe, nosotros querramos obedecer y pongamos, ¿sabe? Dios no te exige ser perfecto ahora, pero te pone la capacidad de serlo, porque inserta esa semilla de perfección que es la simiente incorruptible de Cristo. Pero Dios hoy no te exige ser perfecto, pero te llama a la perfección. Y yo preguntaba al Señor, a propósito de este tiempo, porque tú estás llamando a que se levante, ¿se acuerda esa profecía de Tommy Hicks? Que se levante el brazo de la adoración y que se levante el brazo de la intercesión para que se levante la iglesia que está durmiendo en Chile y en Latinoamérica. Si estamos hablando de intercesión, entonces me decía, ¿de qué nos estás hablando, Señor? Tú ya nos has enseñado acerca de la intercesión. Y Él me hacía recordar que hay muchas veces, hay muchas ocasiones en que tenemos oraciones que nosotros entendemos que no han sido respondidas. Y pareciera que fueran tiempos de silencio, silencio de Dios. Ahora, hay que distinguir cuando hay un silencio de espera a cuando hay un silencio de trato del Señor. Es muy distinto. Pero hubo algo que ocurrió antes de ese silencio, de por qué no recibimos respuesta. Y el Señor me empezó a hablar de eso. El silencio nos incomoda, hermano. Suele incomodarnos. No sé a quién de ustedes le ha pasado cuando llegan tarde a la casa en la noche después de trabajar, y a veces casi por inercia vamos y encendemos el televisor o ponemos adoración o lo que sea, pero como que no aguantamos el silencio. Y es porque hay algo de cierto en esa molestia con lo que nos pasa con el silencio y lo que nos pasa con la oscuridad, que es más o menos parecido. Como que lo asociamos, hay una relación con la soledad. Y no soportamos muchas veces los tiempos de este tipo de trato. Hay algo quizás de verdad, como les decía en esto, de que nos incomode el silencio y nos incomode la oscuridad, y es porque el silencio nos parece hablarnos de una desconexión. Algo entre dos que hablaban se desconectó. Entonces, Señor, ¿por qué no me respondes? O porque yo no te oigo. Entonces tenemos que entender por qué estamos viviendo tiempos de silencio. Silencio en la intercesión, silencio a propósito de las respuestas que esperamos recibir. Silencio en la acepción del diccionario significa abstención de hablar. Cuando Dios calla, cuando nosotros callamos. Sigamos, se me olvidaba que estaba con el power. ¿Podemos bajarlo un poquito? No. El texto. Sofonías 3:17 nos dice que en ocasiones Dios calla de amor. Sí, es cierto, el resto de este versículo, el resto de este pasaje habla que se gozará contigo, pero me impresionó esa parte, por eso la extracté. Pero a veces calla de amor. ¿Sabe por qué, hermano? Sí, podemos entender que de repente uno queda impresionado con la persona que se ama y uno no articula palabras, pero también en ocasiones el Señor calla porque si tuviera que hablar, su voz de juicio sería tan fuerte que seríamos destruidos. Y eso pasa que, por ejemplo, cuando Dios me ha dicho 1, 2, 3 veces acerca de algo y no lo tratamos. Entonces llega un momento en que el Señor calla, porque si tuviera que hablar, nosotros seríamos borrados del mapa, hermano. Entonces hay que distinguir en este silencio que el Señor, cuando calla de amor, es porque el Señor está buscando que nosotros volvamos nuestro rostro a Él y le busquemos. Y empecemos a preguntarnos, ¿y por qué no me responde? En la palabra del Señor se habla de un tiempo de 400 años de silencio. 400 años, hermano. En generaciones de 40 años, te serían 10 generaciones. Lo asocia un poco con las consecuencias. No se turbe vuestro corazón con esa línea del tiempo. Solo para ilustrar, pasaron muchas cosas con Israel en ese tiempo de silencio. Ese tiempo de silencio está desde Malaquías hasta el nacimiento de Cristo. Malaquías escribe aproximadamente el 400, 450.
Pero en ese tiempo de silencio se empezaron a cumplir las profecías de Daniel, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la cabeza de oro, de los pechos, del vientre, de las piernas? Se ocurrieron uno tras otro reinos, e Israel fue llevada en cautiverio. Los babilonios, ¿cierto?, que vinieron después de la destrucción del reino del sur, en el 583, si no me equivoco. Lo tenemos acá. Tranquilo, yo y los números. En el 586, cuando comenzó la cautividad, hasta el decreto de Ciro, rey de Persia, cuando ordena que vuelvan y se comience a reconstruir el templo. Hablamos de 70 años. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el año pasado cuando hablábamos de la Shemitah. Esos 70 años correspondían a los 490 años, un año por cada 7 que no descansó la tierra, cautividad 70 años. Pero entonces vino un tiempo todavía de misericordia. Pero no nos volvimos de corazón al Señor, entonces llegamos al tiempo de silencio. Y a veces ese es el peligro que nos pasa, que el Señor nos libera. Experimentamos una gran liberación, pero realmente a partir de entonces no nos volvemos de todo corazón al Señor. Y entonces llega el tiempo de silencio. Porque no podemos al Señor hacerlo leso. No podemos no tratar lo que el Señor nos está pidiendo que tratemos. Sigamos. Y resulta entonces muy interesante saber qué es lo que el Señor dice en el libro que antecede a ese silencio de 400 años. Porque además Malaquías, que es el nombre de este libro, significa mensajero. O sea, hay un mensaje, Dios nos mandó un mensaje, el último aviso antes del silencio. Y quizás lo que nos está demandando en ese libro tiene que ver, o el incumplimiento de eso que nos está demandando en el libro, tiene que ver con el silencio que viene después. ¿No les parece? Entonces resulta muy interesante, ¿no? Deberíamos empezar a ver, hay silencio en mi vida, ¿qué de esto no se está cumpliendo? ¿Qué de estas demandas? Porque Malaquías es un libro muy fuerte. Dios empieza a hacer una serie de demandas y es el Señor hablándole a su pueblo en una mecánica muy extraña, porque el Señor les dice, ustedes han hecho esto, ¿y sabe cuál es la respuesta de la gente? ¿Cuándo? O sea, de los pasajes más conocidos, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿En qué te hemos robado? ¿Cierto? Y es una mecánica rara, porque no les ha pasado a ustedes cuando confrontan, me imagino los papás a los hijos, que no hay nada más molesto, o cuando estás confrontando con una persona, que tú sabes que la persona te mintió, vas, la encara y la persona se te va por la tangente y dice, yo no lo he hecho, ¿cuándo hice esto? Es una situación bien molesta. Es una situación bien molesta, pero parece ser una tendencia natural del ser humano. Escapar, la huida de la carne en todo caso. Bueno, entonces el Señor me llevó a que viéramos estos puntos de confrontación que Dios mismo confrontando a su pueblo y que el pueblo no se hizo cargo y que por eso vino el silencio. Porque el Señor me dijo, fíjate en tu vida. Fíjate en tu vida si has tratado con estos puntos. Porque quizás respuestas que no han venido a tu vida, me partió primero a mi hermano, respuestas que no han venido a tu vida tienen que ver con cosas que yo te dije. Muchos mensajeros durante el tiempo de la cautividad, Jeremías, Isaías, ¿cierto? Ageo, el mismo Malaquías. Hablaron, dieron mensaje de parte de Dios, pero cuando viene palabra vez tras vez, y nosotros no nos sujetamos, no obedecemos, no tratamos con eso. Ya trato de una vez con el perdón, ya trato de una vez con ese adulterio mental o físico, ya trato de una vez con esa deuda que nos has pagado, y nosotros no nos sujetamos. Viene silencio. Porque si Dios hablara, el juicio sería tremendo. Es un silencio de amor del Señor. Entonces empezamos a ver cuáles son estas demandas. No sé si les interesa saber cuáles son estas demandas del Señor. ¿Sabe? Porque muchas veces adoptamos la posición de hijo. Señor, dame. Pero el Señor también demanda cosas de nosotros. ¿Y cuáles son estas?
vamos a entrar a esa conversación pesada que tuvo el Señor con su pueblo en este libro. Antes de eso, es importante, el Señor me decía que hiciera notar esto. Ese tiempo de silencio no tiene por qué ser eterno. No tiene por qué eternizarte en tu vida ni en la mía. Pero ¿sabes de qué va a depender ese tiempo de silencio? Se acabe de que se manifieste en nosotros Cristo. Porque el tiempo de silencio de Malaquías, esos 400 años se acaban cuando Cristo es anunciado y es manifestado. O sea, en esas áreas que nosotros no hemos tratado, en esas áreas significa que no se ha manifestado Cristo. Pero hay una esperanza, no es una condena para siempre. Sigamos. ¿Cuáles son estas acusaciones? El Señor me mostró por lo menos 6 o 7 grupos de acusaciones. A mí me impactaron solo para enunciarlas porque no vamos a alcanzar a verlas todas hoy día, hermanos. Me dijeron que lo cortara un poco. Suele ser un poquito extensa. Entonces, primero, la primera acusación. Yo te amé tanto y tú no le diste importancia, mi amor. Fíjense, yo decía, nos va a hablar de la sangre derramada, nos va a hablar de la ofrenda de los diezmos. No, ¿qué es lo que primero acusa a Dios? ¿No te importó, mi amor? Eso habla mucho del corazón de Dios. Eso habla mucho, pudiendo sacarle otras cosas en cara. Fornicaste, se fuiste con otros dioses. No, la primera acusación es te amé y no te importó. La segunda acusación, no me honraste. Todas este segunda grupo de acusaciones tienen que ver con falta del temor de Dios que se manifiesta en 3 esferas. Primero, no me honraste, habla de los pensamientos. Menospreciaste mi nombre, habla de las acciones y caímos más bajo. Profanaste mi nombre cuando hablaste. Todos estos 3 grupos, creo que vamos a alcanzar apenas hasta ese punto, hermano. Siguiente. Has sido infiel, has cometido adulterio. Tercer grupo de acusaciones. Cuarto, con tus palabras me cansaste. ¿Sabes qué es lo que es necesario hacer para cansar al Señor con nuestras palabras? Imagínense, ¿qué se hace para cansar al Señor, a un Dios eterno, con nuestras palabras? ¿Por qué? Porque esas palabras no le atribuían injusticia. Tú eres injusto, ¿cómo me haces pasar esto? ¿Cómo permitiste que muriera mi padre, mi hijo? ¿Cómo permitiste? ¿Cuántas veces le hemos atribuido injusticia al Señor? Eso lo cansa. 5. Te apartaste de mis leyes. Solo estamos denunciándolo. 6. El más conocido. Me habéis robado en los diezmos y ofrendas. Y 7. Has sido violento en tus palabras. Una de las cosas que me impresionó mucho es que muchas de estas acusaciones tienen que ver con nuestras propias palabras. O sea, hermano, Dios está escuchándolo a usted y está escuchándome a mí. Le importan mucho las palabras, lo que nosotros decimos. De toda palabra ociosa tendremos que rendir cuenta. Pero me impresiona que al menos 2, a primera vista, por lo menos 2 o 3 de estos grupos de acusaciones tengan que ver con lo que dijimos. E incluso con lo que pensamos. Vamos al primero. Yo le dije, esta acusación a mí es como un juicio, si se fijan. Me impresiona, como les digo, porque es lo que más le importa al Señor, lo que tira primero, lo que más le dolió, que no nos haya importado su amor. Fíjense cómo es la mecánica del diálogo en Malaquías. Los que tienen la palabra pueden abrirla, por si no me creen. No, pero es bueno que siempre estén con la Biblia. Y Malaquías 1:2 dice, yo os he amado. ¿Y qué le responde el pueblo? Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Quédense ahí. ¿No les recuerda esa forma de hablar a una expresión anterior del pueblo de Israel? ¿No se acuerdan en el desierto cuando Dios dice, les voy a dar pan de príncipe? Y lo reciben, algo que no les costó nada, que venía todos los días caído del cielo. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? No es, ¿qué es esto? Es, ¿qué es esto? Una displicencia así. ¿Qué es esta cuestión? ¿En qué nos amaste? No, tener el mismo espíritu de hijo fundido, regodión, que se le ha dado todo y que no aprecia nada.
esa actitud, ¿cierto?, nuestra de no valorar lo que el Señor hace por nosotros. Y fíjense la respuesta: yo los amé. Que Dios, creador del universo, venga y te diga: yo te he amado. Yo te he amado. Esperaría al menos una respuesta, un gracias. Pero la respuesta es: ¿y en qué nos amaste? ¿En qué se ha preocupado el Señor de mí? Lo hemos escuchado en nuestras familias. Yo, si no trabajo, no como. ¿Cómo? ¿En qué veo a Dios? O sea, no significa nada que Dios me ama, Dios ama a todo el mundo. No, hermano. Porque cuando Dios empieza a explicar qué significa esto de que a ti te amó y que eso te debería importar, ¿sabes lo que saca a colación? Fíjense, Malaquías 1:3 dice, 1:2, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Eran dos hermanos y el Señor había visto todo lo que había hecho Jacob. Había visto cómo le ponía trampa. Su hermano se puso a cocinar delante de él. Y sabía que desde el vientre, el engañador, ¿cierto?, tomándolo desde el talón, sabía que se había puesto una piel porque era lampiño y su hermano era bien velloso, ¿cierto? Y había ido ante su padre, que era casi ciego, y se había hecho pasar, había impostado la voz y se había hecho pasar por su hermano. El Señor lo sabía. Sabía que en su carne Jacob no tenía ningún mérito para merecer su amor. Pero él decidió amarlo. ¿No te pasa que te empiezas a preguntar y a verte a ti? Porque si no, te pongo un espejo, porque a mí, yo me miro antes de conocer al Señor, realmente no tengo ningún mérito para que el Señor me haya querido. Persona violenta, muy violenta, con pensamientos violentos, muy miradores menos, intelectualmente, enjuiciando desde mi padre a todos hacia abajo. Hermano, ni usted ni yo merecíamos el amor del Señor. Engañamos, estafamos, mentimos, fuimos infieles a nuestros cónyuges, no cumplimos promesas, abandonamos casas sin pagar los arriendos, le quedamos debiendo a gente que confió en nosotros, no cumplimos contratos, no merecíamos el amor del Señor. El Señor no le estamos haciendo ningún favor al ser admitidos. Te recibo. ¿Qué te recibo? El Señor es el que nos recibió a nosotros. Y esperaría un gracias, Señor, realmente me estaba muriendo y el infierno me venía persiguiendo con todo el derecho a matarme. Esperaría una cierta gratitud de nuestra parte del Señor. Y dice, yo conocí a Esaú y conocí a Jacob y uno tenía el derecho a primogenitura, pero te amé a ti, conociendo todo lo que habías hecho, todo, hasta tus pensamientos, te amé. Eso es lo que el Señor te está diciendo a ti y me dice a mí. Y aborrecí a Esaú, aborrecí a aquel que me aborreció. Y te amé a ti aún con todas tus imperfecciones, conociéndola. ¿Sabe, hermano, qué es verdadero amor? Conocer a una persona durante años y saber, por ejemplo, en el matrimonio, saber que la persona tiene mal carácter, que después de cierta hora huele mal, hermano, que da opiniones que son, que son de repente tiradas de las mechas, que puede ser un poco desatinado en el trato contigo, pero aún así lo amas. Porque, hermano, tú te puedes enamorar de alguien porque ves una parte, pero no conoces el resto de la... Claro, aquí ves al pastor, ves a la pastora. No voy a poner ejemplo así, pero... porque no, pero me refiero, hermano, usted no conoce lo que sabe el esposo, la esposa de ella. En una ocasión una hermana en Júpiter me dijo que iba a tener que pedir audiencia para hablar con su esposo, porque atendía a todos, pero ella no le escuchaba, llegaba a la casa y guardaba silencio. Pero aún así ella lo ama. Ella lo ama, aunque lo conoce, te conoce completo, pero te ama. Ese amor vale mucho más que el de una persona que se ha deslumbrado porque ha visto tu lado bueno solamente. Ese es verdadero amor, el amor de Dios conociéndote, todas tus fallas, hasta tus pensamientos, tus maquinaciones, ¿ah? Lo que le escondiste a todo, el Señor lo conoce y te ama. Eso es lo que pasó con Jacob. Eso es lo que pasó con Jacob. Entonces, que me vaya a decir, ¿en qué nos amaste? Era una historia tremenda. Y es muy interesante, hermano,
el desprecio que hace Esaú en este pasaje de la primogenitura. ¿Sabe que a Esaú no le importó la posición espiritual que Dios le había regalado? Lo iba a ser heredero del pacto de Abraham, del pacto de su amigo, el pacto más alto. De la primera incursión del Señor en trato con un hombre. Esa era la herencia que él tenía. Y él tenía llamado como primogénito. Pero él lo despreció. ¿Por qué? Porque prefirió saciarse en lo carnal, en el hambre que tenía. Prefirió eso a reclamar lo espiritual. Hay promesas que son espirituales. Pero si tú te centras solo en lo natural y desprecias, vas a ser en nada diferente de Saúl. El Señor consideró ese desprecio y dice, ese potaje era rojo, por eso se le llamó Edom, que es como rojizo. Y cuando empieza a hablar Malaquías, cuando habla de Edom, ¿puedes volver atrás? Sí, fíjense cómo habla de Esaú en el Malaquías 1:4. Cuando Edom dijere, ya no está hablando de Esaú, persona natural, está hablando del legado, de la herencia espiritual de Esaú. ¿Qué es lo que en el comienzo partió como desprecio a la primogenitura? Por amor a lo natural, por amor a lo carnal, por saciarse él. Porque Edom es muy parecido a Adán, que es de la tierra. Pero el Señor dice en el versículo 4, me impresiona mucho, en el versículo 3, a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. ¿Sabe lo que son los montes? Las alturas, los orgullos, con lo que nos levantamos. En el caso de Esaú también la idolatría, porque él despreció a Dios y se fue con pueblos que le habían dicho, no te vayas con ellos. Dice, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora sí podemos avanzar una. Esa expresión, ¿dónde está? Uno más. Ahí. Abandoné su heredad. Hebreos nos dice que él fue conocido como profano, adúltero y profano, fornicario y profano. Hermano, si usted quiere saber más de Edom, los invito al retiro de Sanando la Matriz. Pero el Señor me mostró esto. Me mostró que profano, según el diccionario Vine y las concordancias Strong, significa permitido que se pisotee. Cuando tú desprecias la posición espiritual, lo espiritual, si Dios te llamó a consagrarte porque vas a estar en adoración y tú lo despreciaste, puede llegar a un punto en que Dios te ha llamado tanto que te vuelvas, a que te arrepientas y tú insistes en no hacerlo, que vas a llegar a ser permitido que seas pisoteado. Qué tremendo. Y por eso quedas fuera del santuario, porque es permitido que se te pisotee. Y esto ese Hebreos concuerda con lo que dice Malaquías 1:3, porque dice que abandoné su heredad para los chacales. Cuando vamos a la definición de chacales que da el Strong, habla de una serie de criaturas. No sé si podemos avanzar uno más. Sí, fíjense. Culebra, dragón, serpiente marina. ¿Sabemos de lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién es entregada la heredad completa? Chacal en femenino, porque la terminamos asociando a Lilith, sí, porque es una entidad femenina. Pero si hablamos de serpiente marina, si hablamos de dragón, sabemos exactamente a quién fue entregado. Por eso que dice que lo despreció para siempre. A su simiente, no al pobrecito de Esaú que no le permitieron arrepentirse, no, a lo que se movía atrás, a la fornicación, al amor, a saciarse él antes que buscar lo de Dios. ¿Y sabe por qué? Vamos, uno más.
Esto me impresionó mucho. Si seguimos con Malaquías 1:4, sigue el Señor diciendo estas palabras que solas ahí no cobran mucho sentido, pero considere, dice, estas son palabras del Señor. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. ¿Qué es la respuesta del Señor? Dice, ellos se edificarán y yo destruiré. Y el último versículo, perdón, significa que está hablando de un ataque que se iba a dar generacionalmente. Cuando Edom, lo que se mueve atrás de la elección de Esaú, dice, se diera cuenta que está siendo sacado, expulsado de la casa, ¿cierto? Y dijera, voy a volver a edificar. La respuesta del Señor es, te amo tanto que ellos puede que edifiquen, pero yo lo destruiré. ¿No es eso una promesa de amor? ¿No les suena a ese pasaje donde el Señor nos dice que cuando la casa, ¿cierto? En contexto de liberación, queda vacía y adornada, luego vuelven. El espíritu que anduvo vagando en el desierto, a donde fue expulsado Edom, Esaú, dice, volveré a mi casa. Y esto lo hablábamos con las chicas del discipulado. Sigamos, uno más. En Mateo 12:43. Dice, entonces ese espíritu que anduvo vagando porque tú pasaste por liberación, dice, volveré a mi casa. ¿Sabe que en el original esa casa es familia? Solemos ver este pasaje como hablando de la liberación de una persona, pero ¿sabe? Ese pasaje nos habla de la liberación de una familia, de una generación. Porque puede que tú hayas superado algo. Tú superaste la mentira, tú superaste la fornicación, tú superaste el adulterio, pero no le enseñaste a tus hijos, no llenaste la casa estaba desocupada, barrida, adornada, pero vacía. Y entonces el espíritu inmundo que fue sacado, expulsado por la fuerza en una generación dice, voy a volver a mi familia, voy a volver a mi familia, me voy a ir contra el hijo. Me voy a ir contra el hijo, contra el nieto. Pero cuando el infierno dice eso, uno atrás. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ellos intentarán volver a edificar, pero yo los destruiré. Amén. Amén. ¿Entiende que ese es un grado de amor tremendo del Señor? No solo hablando a tu vida, hablando a tu familia. Porque aunque Edom intente volver contra tu casa, el Señor ha dicho, yo los destruiré, por más que ellos reedifiquen, yo los destruiré. Y si tenemos esas promesas de Dios, si sabemos que el Señor nos amó a pesar de cómo éramos, y de que Él conocía todo lo que habíamos hecho, y tenemos promesas de que Él va a seguir peleando por nuestra casa, ¿cómo es posible que todavía cuestionamos si es que Dios nos ama? ¿Y en qué nos amaste, Señor? En todo. No merecíamos tu amor. Y no merecíamos que tú sigas peleando por nosotros. No merecíamos el pacto de Abraham ni este otro. Tampoco lo merecíamos. Claro que nos amaste. El punto es el siguiente. ¿Usted sabe que Dios lo ama? Pero sabe que Dios lo ama, diría por ahí una profeta. Hermano, le ha agradecido. Viene una serie de preguntas. Volvamos, a uno más. Sigue, uno más. El Señor en Jeremías sí lo dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno, así, y lo dice. Entonces Dios nos viene a confrontar. Vamos a las preguntas. ¿Has valorado realmente, pero valorado lo que es ser amado por Dios? ¿Alguna vez estás detenido, Jimenita, a darle gracias al Señor porque te amó a ti? Despreció a un montón de personas, pero te eligió a ti. Ese solo hecho debieras hacernos sentir tan bendecidos. ¿Estás sentado que porque eres evangélico, porque viene a la iglesia, Dios está obligado a amarte? Porque Esaú era hermano de Jacob, del mismo linaje de Abraham, ¿o no? O sea, como que a veces actuamos así, hermano. Venimos acá y porque, Señor, agradece que yo, que soy ingeniero, que soy lo que sea,
me tienes acá. Tienes el honor de contar con mi presencia. No, hermano, no es así. No es así. ¿Alguna vez te has dicho, nadie me ama? Lo hemos dicho, yo sé que todos lo hemos dicho. Y a veces es verdad, y nadie nos ama. Pero sí, eso es mentira. Pero es que eso es mentira porque Él sí te ama. Y eso debiera ser suficiente. Hermano, el Señor me decía, en estos puntos son tan importantes que Dios confronta a su pueblo, que aunque, hermano, tu adoro es precioso, aunque, hermano, te pase 5 horas de rodillas y hagas una caminata como algunos, ¿cierto? Y te peles hablando, Señor. Si tú no entiendes que Dios te ama, quizás no tengas respuesta a tus oraciones. Porque el solo hecho que tú no seas consciente de eso, el solo hecho que tú no agradezcas que el Señor te ama, te hace indigno frente a su presencia. Hermano, ¿me entiende? El Señor me dijo, primero tienes que saber que Dios te ama. Y no es como, ya, el volante, Dios te ama. Dios te ama. No, es que Dios te amó. Es que Dios santo, 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 que vio tu bajeza, mi bajeza, me amó. Es que eso es verdad. Si no lo tenemos claro, ¿sabe que esto es lo que más le importó a Dios? Aún más que los diezmos y las ofrendas. Son importantes, están dentro del listado, hermano. Pero esto es lo que primero el Señor le sacó en cara a su pueblo. Ustedes no tienen idea que yo los amo. Y aun cuando yo se lo he dicho, no les importa. O sea, ¿se imaginan al Dios Todopoderoso recriminando esto? Ciertamente que la relación de Cristo con la iglesia es como con esposos, porque esto parece una discusión entre esposo y esposa. Pero es así. Y si, hermano, tú no tienes o yo no tengo una revelación del amor del Señor, tenemos que clamar y pedírsela, porque esto para Dios es muy importante. Y quizás si le damos la vuelta y no lo queremos tratar, venga silencio en nuestra vida. Segundo punto. Hay áreas donde Dios le está diciendo a su pueblo, ¿sabe, hermano? El libro de Malaquías es un libro, es más, que se dice que fue escrito para sacerdotes. Pero la palabra en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos, ¿qué? Reyes, ¿sí? Sacerdotes. Así que usted no puede decir esto para la pastalanita. Esto es para todos. Esto es para todos. Y el Señor dice, tú no tienes temor de mí, no tienes temor de Dios. Y empieza a desglosarlo. Me deshonras. Imagínense que el Señor le está hablando a usted, o tú, Jimena, tú me deshonras, tú menosprecias mi nombre, tú profanaste mi nombre. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo siempre? Vamos. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:6, parte final. Malaquías 1:7, parte central. ¿En qué te hemos deshonrado? O sea, no tenemos idea. ¿Dónde estamos parados? Es que es verdad, hermano. Si avanzáramos más, uno más. Vosotros me habéis profanado. Habéis dicho, qué fastidioso es esto. ¿No ha venido usted algún domingo? Y yo veo la cara de algunos de ustedes. Qué fastidioso es esto. De nuevo la Jimena, qué fastidioso es esto. Tienes que levantarme temprano. Qué fastidioso es servir al Señor. A veces lo pensamos. Y el Señor ve nuestros pensamientos. Y sabe que cuando hacemos eso, el Señor dice que nosotros profanamos su nombre. El mismo nombre que nosotros decimos, acabamos de cantar ayer y entiendo que hoy día tu nombre exaltamos, el nombre de Cristo, el nombre, no hay otro nombre más alto. ¿Qué sacamos con exaltar? Si nos da lata hacer la obra del Señor, si nos da lata servir en algo, es que esa es la realidad. Ya de nuevo me pusieron a limpiar las mesas. Pucha, otra vez, ¿se imaginan, hermano? Mauricio, ahí ya no pasa nadie, porque yo soy mujer y yo mando. A veces, sí, hermano, usted y yo también hemos dicho que lata, pero eso no puede ser.
No puede ser, porque esta es una de las cosas que Dios aborrece. Podemos volverlo a los versículos anteriores porque me fui al más feito, pero 2 láminas atrás. Ese. Vemos como una escala, ¿cierto? En deshonrar, menospreciar, profanar. Y a mí una de las cosas que... sí, asociémoslo inmediatamente. Cuando hablamos de deshonra, vosotros me habéis deshonrado. Versículo 7, Malaquías 1:7. ¿En qué te hemos deshonrado? Fíjense la respuesta del Señor. ¿En qué lo deshonramos? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. ¿En qué? ¿Algo que hicimos? ¿Fue algo que dijimos? ¿No? Fue algo que pensamos, hermano. Otra vez la ofrenda de alimentos. Otra vez tengo que tomar Santa Cena. ¿Cómo lo hacen los hermanos que toman todos los días la Santa Cena? Pensamos que la mesa del Señor es despreciable. Lo pensamos. El Señor escucha tus pensamientos. ¿Se acuerdan de la palabra que habla acerca de la caída del lucero? Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Qué decías? Él lo pensaba. Él lo pensaba y fue enjuiciado por lo que pensaba y después por lo que hizo. Pero también por lo que pensaba. Si nosotros pensamos que la mesa del Señor es despreciable y venimos acá y en el camino saludamos al hermano que nos vimos, ya vamos y tomamos la Santa Cena y no entendemos que es la sangre eterna, que es el cuerpo. No es que estemos creyendo en la transustanciación versus consustanciación, no me voy a meter en ese punto. No estamos adorando el vino, pero estamos diciendo en el mundo espiritual mi espíritu está bebiendo de la sangre y con ese entendimiento yo debería, en la sangre de Cristo. Ya le hubiera gustado a Jeremías tener esto, a Isaías, a todos los grandes del Antiguo Testamento, poder tener esto y me lo dio a mí. Pero cuando yo digo, eso dice, cuando lo pienso, hermano, dice que eso, ¿qué hace? Deshonra a Dios. También se asocia con las ofrendas, aunque hay un juicio entero hacia las ofrendas. Pero pasamos de la mente, lo que pensamos, a lo que hacemos. ¿En qué te hemos menospreciado? El segundo, menosprecio de su nombre. En que ofrecéis en mi altar pan inmundo. Estamos hablando de ofrendas. Cuando las ofrendas que nosotros damos. Y no estoy hablando de cantidad ni de marca del paquete de la ofrenda de alimentos. Lo que Dios te pidió que dieras. Y nosotros decimos, de veras que la ofrenda de alimentos. Y paso por ahí, deme el arroz más barato. Y voy, hermano, no estoy diciendo que porque un producto sea barato sea malo, no. El estándar es, ¿tú lo recibirías? ¿Tú se lo darías a tu jefe? ¿Tú se lo darías al presidente de la República? ¿Y por qué crees que Dios lo va a recibir? Pues lo menospreciamos. Dice que cuando hacemos eso, menospreciamos su nombre. Cuando no tomamos un tiempo para decir, Señor, hermano, hay productos muy buenos de marcas, por ejemplo, Líder. Yo no estoy hablando de marcas, estoy hablando del corazón con que hacemos las cosas. Del corazón, porque no podemos ir y tirarle limosna al Señor, no podemos ir y darle a la mitad de un sándwich que mascamos y el resto ya, y alégrate. Si es el Señor. Es el Señor. Cuando hacemos esto, cuando no consideramos lo que le ofrecemos en su mesa, la palabra nos dice que menospreciamos su nombre, ese mismo que exaltamos hace poco, como el más alto, porque es el más alto. Pero nosotros cuando hacemos esto, lo menospreciamos, lo miramos en menos. A Dios, lo miramos en menos. Y la escala más baja llega cuando hablamos. ¿Se fijan nuevamente en las palabras? El versículo que decíamos, ¿podemos volver hacia el final? Vosotros me habéis profanado. Y hablábamos de que era ser profano, ¿cierto? Pisotear, cualquiera lo puede pisotear. Ustedes han pisoteado mi nombre cuando dicen su alimento es despreciable.
Perdón. Sí, cuando dicen que su alimento es especial. O cuando hemos dicho, qué fastidio. Ahí ya llegamos, cuando lo verbalizamos. Porque el mundo se mueve por las palabras, el mundo espiritual. El tema es cómo ofrendamos, cómo tomamos la cena del Señor, cómo consideramos su mesa. ¿Sabe, hermano? No hay en el Nuevo Testamento ninguna persona que haya muerto en el tiempo, ¿cierto?, de la adoración o de la alabanza. Pero sí hay gente que murió en el tiempo de las ofrendas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Vendiste en tanto? No. ¿El Señor les pedía que lo hicieran todos? No. ¿Que lo dieran todos? No. Pero el punto es que dieron con mentira. Mezclaron la ofrenda. Y el Señor no admite las mezclas. Entonces el punto es, analicemos cómo servimos al Señor en este punto. Porque podemos estar menospreciando su nombre, deshonrando su nombre o profanando su nombre. ¿Cómo estamos ofrendando? Porque sabe que Dios, cuando miró a Abel, lo miró su corazón y su ofrenda. A Caín, su corazón y su ofrenda. No era solo la ofrenda, era con qué corazón damos. ¡Oh, qué fastidio! Oh, gracias, Señor, porque esto te pertenece a ti. Esto te pertenece a ti, igual que mi salud, mi hijo, mi familia y todo. Y tú me das la honra de venir y entregarlo. Y de poder hacer algo que va a redundar en lo espiritual aquí en la tierra. ¿Con qué corazón vamos y servimos al Señor? Vamos a dejarlo hasta acá. Quedan una serie de acusaciones más. Pero tengo un punto. ¿Podemos volver al primero? Ahí. Fíjense cómo parte esta serie de acusación. El Hijo honra al Padre. ¿Se fijaron en el estándar de la honra del Señor? El estándar de la honra del Señor es pensar bien en Él. Hacer las cosas bien para Él y hablar bien de Él. Pensar, hacer y hablar. El Hijo honra al Padre. Ese es el estándar del Señor, un estándar altísimo. El punto es que dice la palabra que el Hijo honra al Padre. ¿Quiénes de aquí son hijos? Todos. ¿Cómo está nuestra honra a nuestro Padre? A nuestros padres. ¿Pensamos bien de ellos? ¡Ay, ya de nuevo! ¡Ay, ya llegó con sus tonteras! ¡Ay, ya llegó a la casa! ¡Vámonos a la pieza! ¡Ay, ya me está llamando de nuevo! Yo sí hablé con él hace 6 meses. ¿Por qué me está...? Lo que les damos o lo que hacemos, hermanos, midámonos en nuestra relación con nuestros padres en el estándar que Dios nos exige a nosotros y sabremos si estamos honrando a nuestros padres o no. Y esto es para jóvenes, adultos, niños y todos, porque todos somos hijos. Así que cuando venimos acá y nos paramos como generación a pedir perdón a nuestros padres y a restituir su sacerdocio que hemos hollado, pero no seguimos nuestra vida conforme a esa oración que hicimos, no sirve de nada. Porque si aquí nos arrodillamos y pedimos perdón al Señor y bendecimos y les devolvemos la honra, pero llegamos a la casa y ¡ay, otra vez! Y nos piden algo y nosotros, ¿hasta cuándo? Pucha, que molestan. No voy a contestar el teléfono. Y seguimos así, entonces no honramos a nuestros padres. Eso ha sido de pura boca. Hermanos jóvenes, si el Señor les manda a obedecer a sus padres, ustedes tienen que amarlos, pensar bien de ellos, actuar bien con ellos y hablar bien de ellos. No los pelen, porque si no, no va a servir de nada. Y nosotros también. No va a servir de nada el show de devolver la honra, porque en realidad el Señor sabe que no estamos honrando a nuestros padres. Y el versículo dice, el Hijo honra al Padre. Señor, ¿podemos volver a la lista? A la lista de las acusaciones. Como dije al comenzar, Señor, no es mi intención poner peso en mis hermanos de cosas que ni yo misma he podido cargar.
Pero tú me mostraste que de nada sirve cantar bonito, afinado. De nada sirve tocar un instrumento. De nada sirve arrodillarse y hacer una procesión frente a toda la iglesia si yo no trato esto. Si yo no soy consciente y no valoro tu amor. Si yo no te honro. Si yo te menosprecio. Si en realidad profano tu nombre aún con mis pensamientos. No sirve de nada que yo interceda o pretenda interceder si yo en mi corazón adultero. Si yo te canso con palabras diciéndote vez tras vez que tú eres injusto porque me pasó esto, por lo que no tengo, por lo que viví eres injusto. No sirve de nada que yo pretenda orar si no cumplo tus leyes, si no diezmo, no ofrendo a la manera en que tú lo mereces. Que no sirve de nada pretender ponerme en la brecha si mis palabras son violentas hacia ti. Porque estos puntos tú los sacaste a la luz, no se me ocurrieron a mí. Tú confrontaste a tu pueblo. Y es porque eso muchos de nosotros estamos viviendo esas situaciones. Y quizás las áreas de silencio en nuestra vida. De silencio en intercesiones, peticiones que llevamos años pidiendo, tienen que ver con que nosotros nos hemos hecho los lesos con esto. Con que pretendemos que viniendo acá y entregando el diezmo, cantando, que nos vea el pastor, estamos listos. Y no es así. Hay puntos que no se pasan con una administración, con que me oren, me ministren, me liberen. Hay puntos que yo tengo que hacerme cargo. Tú decías que eran mayores aquellos superiores a 12 años. A veces hay un malentendido amor de los padres a cubrirle todo a los chicos, aunque son viejotes ya. Y ese es un malentendido amor. Es un flaco favor. Un flaco favor, Señor. Pero por eso yo te pido, Señor, no es poner un peso, es abrir los ojos, porque tú nos estás llamando a intercesión. Y este silencio que ha durado tanto en nuestra vida por estas oraciones, puede acabarse. Puede acabarse, no es una condena ad eternum. Puede acabarse, pero es necesario que Cristo se manifieste en esa área. Porque Cristo, Hijo, amó tanto al Padre, que hacía solo lo que el Padre decía, que se movía solo cuando el Padre lo ordenaba, que lo honró hasta la muerte. No se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando se geste ese corazón de Cristo y se manifieste el corazón de Hijo de Cristo en nosotros, y aprenderemos a honrar a ti y a nuestros padres, Señor. Y entonces ese espíritu de Elías va a hacer que se vuelvan los corazones. Y la tierra va a dejar de ser herida, Señor. Cuando nosotros entendamos y accionemos en la honra, maldición va a salir de nuestras casas. La indignidad, la pobreza va a salir de nuestras casas, Señor. Cuando se manifieste Cristo en las ofrendas. Y Él ofrendó y dio su vida hasta la muerte. Por favor, yo no sirve de nada que yo solo les hable de acá. Porque tú les tienes que hablar. Porque tus demandas son con cada uno de nosotros. Pero la esperanza es, Cristo se puede manifestar. Cristo se quiere manifestar en tu vida. Y en la mía lo vamos a dejar. Porque entonces se va a acabar el tiempo de silencio y va a venir la respuesta a tu intercesión. Vendrá el deseado de las naciones. A nuestra casa, a nuestras generaciones, a tu iglesia, Señor. Eso anhelamos tu presencia. Valoramos tanto tu amor, Señor. Enséñanos a ser íntegros en esto y a vivir como leemos en la palabra, a vivir, a pensar como tú piensas, a hacer lo que tú hiciste,
a ser vueltos a tu imagen, para que tu imagen se manifieste, no solo para que me vea el hermano, para que me veas tú, porque la imagen se tiene que manifestar incluso cuando estoy durmiendo y nadie me ve, en mis pensamientos, que nadie me escucha, en mis decisiones, en mis circuncisiones de corazón. Solo tú puedes ponerlo, Espíritu Santo. Solo tú puedes poner esa demanda, la fuerza de tu demanda a tu pueblo. Y que dejemos de dar excusas. Que cuando nos amaste, de cuando te menosprecié. Yo nunca te menosprecié. Sí, te hemos de menospreciado, Señor. Te hemos menospreciado y mucho. Pero queremos estar a cuenta, Señor, contigo. Queremos enseñarnos, Espíritu Santo, cómo postrarnos, cómo tratar. Porque esto no es solo una oración, este es un trato de adelante. Es poner por obra. Malaquías fue el profeta del tiempo de Nehemías. Y en el tiempo de Nehemías se reconstruyeron los muros. Ahí hubo que poner por obra. Construyendo la casa, construyendo el templo. Es necesario que pongamos por obra todo lo que tú nos has dicho. Ayúdanos en esto, precioso Espíritu Santo. Ayúdanos porque solos no podemos, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros y valoramos y agradecemos tanto eso, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos.